on this computer. Ya. Entonces vamos viendo mientras mi computador se actualiza esto. Para... Ya. Acá Ay, más que nada era habilitar y ver estas cosas. Yo al menos no supe cómo verlos en mi computador, pero según yo, mientras tengáis un computador relativamente no nuevo, mi computador es del 2015, pero deberían tenerlo. Ya, esa es la parte donde a mí ni siquiera me carga la configuración en el computador. como Y la... como que copié y, claro, no se abren esas pestañas para activar y desactivar. Queda como en un cargando infinito. Ya, al menos a ti te salían las pestañas, a mí ni me salían. Porque, Ya. ¿Y te ya, funcionó sin hacer ese sí, programa que me hiciste? la jugué de que dije allá, los deberé tener activados, o en algún Ya, momento funcionarán, sí. o se activarán solos, así que seguí. ¿Y seguiste este manual? Sí, seguí este manual. Ya, dale. Ya. Entonces, acá después hay que instalar el SQL Server, que está en la carpeta que pesa mucho, la licencia manual y patch. Ya, esto era como seguir los pasos del SQL, nomás como una instalación simple. Aquí tengo una pregunta porque al principio yo lo hice con la primera carpeta que mandó El pato ya. Patricio, ¿sí? Y, y no sé, y después como mando otra, ¿tengo que reinstalarlo con la que está en la otra carpeta o pues... Te logro o instalar Aspen. no, O, para instalar la SQL, eh, por o si sea, ¿tengo que acaso, sí, reinstalarlo? sí, porque tienes que instalar primero el SQL para poder recién poder instalar el Aspen. Sí, pero si ya lo Ah, instalé con la otra carpeta, o sea, no importa si... no debe ser el mismo si- archivo, así que yo creo que da lo Ya, mismo. ¿Mm? ok. Lo Ya. único que cambiaba de lo que mandó el pato es el manual, lo demás es todo lo mismo. Ah, ya. Perfecto. Entonces, seguimos. Acá, problemas con el SQL, ¿alguien? Como en la instalación, ¿no? A Ya mí esto por lo era... menos, ¿Mm? a mí por lo menos cuando abrí el SQL, que no tengo antivirus ni nada, pero aún así el firewall de Windows me lo detectó como que fuera un megavirus. Igual después de deshabilitar todo lo que es seguridad, me permitió abrirlo. Sí, en Y no sé general si eso les algún... va a pasar con todos los simuladores. Todos los simuladores, como ocupan mucha capacidad de memoria, mucha capacidad de procesamiento del computador, el firewall va a saltar, va a saltar, va a saltar. Sobre todo en el simulador de fenómenos, a mí me saltaba por simulación unos 5 o 6 veces el firewall. Así que en general siempre les va a saltar el firewall. Así que en ese caso no tengan como, no se preocupen mucho. O lo desactivan o apretan todo el rato siguiente, aceptar, aceptar, aceptar. Ya voy pasando porque esto era como solo hacer next. Si alguien tuvo una duda, que me avise. Ya, acá en esta parte igual es importante. ¿Alguien tuvo problemas acá? ¿No? Ya, seguimos, seguimos. Esto era simplemente seguir instrucciones, seguir instrucciones. Y ahí quedaría el Microsoft SQL. Ya, ya. Tenemos el SQL instalado. ¿Alguien con algún problema con eso? ¿Alguien que no lo haya podido instalar? ¿No? A mí se me sigue descargando, pero es por mi mal internet. Me quedan como 12 días de descarga todavía. Puta, no sé cómo solucionar, cómo podríamos hacerlo un poco más rápido. O sea, es que en ese caso que ni siquiera voy a descargar lo que puedo hacer porque cagué para la tarea. Em, Confiar en tus Mismo yo tampoco compañeros puedo. Dale, Víctor, confío en ti. y Yo soy del mismo grupo y también me sale error prohibido. Y se me cancela la descarga.
Error Cagamos, prohibido. cabrón. Si te sale error Gracias, prohibido, gracias, no se tenés que moleste. meterte a seguridad y desactiva todas las weas que existen de seguridad. Firewall, el Windows Defender, todas esas weas, porque te lo bloquean al tiro, porque Porque ya te da pesa la- mucho, debe pesar mucho, por eso te lo bloquean. Es que tiene pinta de Eso virus igual, no pues es como es un crack y peligroso. toda la cuestión. Es que es un crack, po, al final es un virus que tú estás ocupando en tu favor, Ah, al fin y al cabo. Ya, a ver, ¿qué chat? Ya, entonces, en la generación de la licencia, acá yo creo que tuvieron más problemas, ¿no? y Ya, entonces una vez terminada la carpeta, abrir esto, iniciar setup, la configuración es puro next, escribir esto, puro next, 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 install, finish. Ya, acá yo creo que están los mayores cantidad de problemas. Tenían que ir a propiedades, configuración avanzada del sistema y sacar ese código, que no sé cómo se... Escribir el nombre de la variable en el equipo, que es el nombre de equipo, que lo tenían que ver en las propiedades, y el valor de la variable, tenían que poner todo a licencia del, es decir, toda esta cuestión, la del RMS, el License Manager, la copiaban y la pegaban. ¿Problemas hasta ahí? mi problema es relacionado con eso, pero pude encontrar el nombre, pude encontrar el link, solo que un par de pasos más adelante como que te dice que haya como identificado el nombre de la variable, ¿cachai? El nombre del equipo, y ahí no lo hace, me sale desconocido. Bueno, pero Ya. avanza. Entonces el nombre del equipo lo pusiste igual del computador y el valor de la variable, todo Sí, ese y lo puse está. como 5 veces. Ya. Apretaste aceptar acá. Y ahí te salió el ¿Ya? error. No, más adelante, mira, ahí te Ya. digo. Ya, entonces vamos a aceptar. Vamos a la carpeta licencia manual Patchman, ir a esta carpeta y ejecutar como administrador. Esto es importante, si no la ejecutan como administrador no les va a salir, por si acaso. Entonces tienen que ejecutar esta aplicación como administrador. Una vez ejecutado como administrador nos dirige a la siguiente ventanita, ir a Subnet Server y que reconozca el nombre del equipo. Ya. Aquí yo Yo creo... aquí, ¿Mm? sí, Ahí. aquí no me reconoce, no me salía el nombre y tampoco lo puedo tipear. ¿Verdad? Como que- Al anticlick at feature from... Como field, se abre la ventana en busca más. Ya, entonces al tratar de hacer esto, esta ventana nunca se les abre, les sale que hay error. Mira, se me abre la de... ¿Puedes subir un poco la pantalla? Sí. Ya, se abre la ventanilla que sale en 1, pero si ves ahí en name, que es como el tercer renglón, no tiene nada. ¿Mm? Pero en el paso 2 ya tiene el nombre, ¿cachai? Y ese paso es el que no hace. Como que se abre la ventanilla, pero sin el nombre y nunca pude poner el nombre. Exacto. Y a mí como que después se me salió un error diciendo que, no sé, no reconoce el servidor. No sé qué. Ya. Mm. A mí no me pasó eso si me salió el nombre. Ya. Sí, después el resto es súper simple porque es instalar el Aspen nomás. Ya, mira, no sé. ¿Para qué les voy a chamullar si no sé por qué le habrá pasado? Hagamos algo. Voy a tratar de instalar el Aspen yo en otro computador en la tarde. Y ahí, si siguen con este error, me mandan un correo, yo lo trato de instalar de nuevo para avanzar en el taller, digo yo. Lo trato de instalar. Todos los que tengan algún error, mándenme un correo en la tarde. Eh, Porque yo voy a tratar de instalarlo en otro computador para tener como los errores típicos y ver si me salen a mí y si los puedo solucionar. Y así seguimos, les voy mandando como las formas de solucionar si es que me sale a todos ustedes. ¿Les tinca mejor? Como para avanzar Ok, en esto.
Gracias. Entonces, ya, me mandan todos los errores que tengo. Me van a llegar un bombardeo de correos, pero ya. Me mandan todos los errores que tengan de la instalación. Yo lo voy a tratar de instalar en otro PC. Voy a dejar descargando el archivo, a ver cuánto se demora. Y si cacho que se demora mucho, también voy a tratar de subirlo a un Dropbox mío, a ver si soluciona algo. Si no, no se me ocurre cómo instalarlo cuando tienen una internet no tan buena. Pero así seguimos con el taller, para no atrasarnos mucho con eso. Entonces los que no tengan Aspen nomás, presten atención, esto va a quedar grabado y eso. Ya, entonces, calma, voy a dejar de compartir esto para compartir el taller. Calma. Ayudante a materia, taller de Aspen. Ya, entonces demos inicio al primer taller de Aspen que vamos a tener. El segundo es para la tarea 4, que en esa van a ver líquido-líquido, extracción por solvente. La gracia de los talleres de Aspen que son muy distintos entre ellos, entre el 1 y el 2, porque en este yo les voy a enseñar más que nada a cómo usar el programa, y de hecho vamos a ver un ejemplo que no es de absorción, sino de destilación, pero como le damos las plantas hechas para las tareas, es como para que se familiaricen con la interfaz del programa. Y y en el segundo es más de que ustedes planteen una planta propiamente tal. Ya, primero que nada, ¿para qué sirve la simulación de procesos? Como modo de introducción. La simulación de procesos nos sirve como para conocer todo lo que podríamos esperar de un proceso, dice, por toda la teoría relacionada, y sin el gastadero de plata y de tiempo que implica hacer el proceso propiamente tal. Hay muchos softwares de simulación. Habrán visto el COMSOL en fenómenos y ANSYS, que es para fenómenos avanzados. Son dos simuladores muy del estilo más micro, así como diagramas de flujo, funciones de flujo creo que se llamaban, todo eso. Entonces, o de temperatura. Y también tenemos simuladores al más estilo más macro que nos permiten simular ya procesos enteros, como por ejemplo el ChemSep, que yo creo que le sacó más de una cana para la tarea 2. Y en este caso, el AspenTech, que es como la compañía grande del Aspen HYSYS. Hay muchos más, para Osmosis van a ver Hydronautics también, que son, hay demasiados software de simulación, como esta es una forma que te ayuda demasiado a la industria, siempre se han generado muchas cantidades de software. ¿Qué es lo importante de los software? Como recomendaciones. Primero tenemos que conocer las ventajas y desventajas de cada simulador. Cada simulador está especializado en algo. Onda, después cuando vean Hydronautics van a ver que ese simulador es solo para osmosis. Entonces, si yo tengo el Aspen, que igual me sirve un poco para osmosis, y yo tengo el Hydronautics, prefiero usar el Hydronautics, porque ese sí está especializado para osmosis, pero el RES y el Aspen está como que es bueno para todo, pero no está especializado en nada. Comenzar simulando casos resueltos y conocidos. Esto más que nada cuando tú por primera vez te quieres meter al programa. Si tú te metes al programa y no cachas bien cómo usar el programa, lo más
lo más recomendable es empezar simulando casos que tú ya sabes la respuesta. ¿Por qué? Porque si te das cuenta de que está bien. Por ejemplo, pueden hacer eso ustedes cuando quieran aprender a usar esto AspenTech bien. Van a tener las respuestas de este taller y lo pueden simular ustedes a ver si llegan a lo mismo. Si llegan a lo mismo, significa que están aprendiendo bien a usar el Aspen. Si no llegan a lo mismo, debió haber habido un error entre medio y ahí pueden ir viendo. Esperen. La elección correcta, ya esto más que nada es como recordarán el fenómeno, que sí es para ver nivel más micro. Elección las condiciones de borde, especificaciones, mallado y todo eso. Más que nada cuando tengan que modelar fenómenos de transporte o temas relacionados con ello. También procesos como si hubiera habido una tarea de simulación de transferencia de materia. Habría que tener cuidado con las condiciones de borde y el mallado. Pero a nivel de Aspen no es muy relevante. Ya, comparar y contrastar resultados obtenidos con los reales. Imagínense yo en algún proceso tengo una torre de destilación, sé cuáles son los resultados, los simulo y veo las diferencias. Obviamente van a haber diferencias, pero vamos a ver si esas diferencias están dentro del límite permitido o no. Y por último, lo más importante es siempre preguntarse al final del proceso, ¿los datos obtenidos tienen sentido? Eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque imagínense, ustedes em, están simulando, como lo vamos a ver ahora, una torre de destilación. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que saber cómo les tiene que dar el perfil de temperatura, cómo se tiene que comprar el flujo de destilado junto con el reflujo, todo eso. Si tiene que ver, si está relacionado o es guiado por la teoría, su simulación va por el camino correcto. Si no, si me da el perfil de temperatura al revés, por ejemplo, si me da, no sé, cualquier cosa extraña, ahí tienen que decir, ¿sabéis qué? Igual no está funcionando mucho, en algo me debí haber equivocado. Entonces siempre tener en cuenta la teoría para simular y ver si su simulación va de acuerdo a ello. Ya, esto como a modo introductorio, esto es general para cualquier software. Ahora vamos a ver casos prácticos de Aspen. El primero es súper simple. Se deben combinar corrientes de 10 kilogramos horas de agua a 25 grados Celsius y un bar de entrada con otra corriente de agua a 35 grados Celsius y un bar. Se dispone de 75 kJ minuto de energía para calentar el agua y posteriormente se debe separar en dos corrientes en razón 3:1. Ya. Lo más importante es ver cómo pasar esta información lingüística a una información de proceso, viendo qué equipos necesito y cuáles no. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Tenemos dos corrientes de agua y estas se mezclan. Entonces, necesitamos primero un mezclador, sí o sí, porque tenemos dos corrientes y después necesitamos solo una. Luego, se calienta el agua, necesitamos un intercambiador de calor, y posteriormente se deben separar las corrientes de razón 3:1. Necesitamos un divisor. Entonces quedaría el diagrama más o menos así. Esto los voy a enseñar al tiro como hacer en Aspen, si no es como preliminar. Tendríamos las dos corrientes que entran a un mixer, luego se juntan ambas y entran a un calentador, intercambiador de calor, calentador. Este sale del intercambiador de calor y va a un divisor. Y quedaría, este es como el diagrama básico. Chicos, cualquier duda se desmutean nomás y me preguntan o por chat. Me da absolutamente lo mismo. Y me interrumpen nomás. Ya. Vamos primero a leer como todo lo que tenemos que hacer y después vamos a pasar al Aspen. Ya, primero tenemos que ir a una parte que se llama properties, no sé cómo se dice, que es para component list, para agregar cada uno de los compuestos involucrados a la simulación.
ahí está, es como en la orilla izquierda está esto, y ahí está, Component List. ¿Para qué me sirve eso? Para agregar todos los compuestos de la base de datos de Aspen que me van a servir para esta simulación. En este caso, como estamos mezclando agua con agua, necesitamos solo agua. Entonces, nos metemos a Component List, nos va a aparecer esta pantalla, y aquí en Search For buscamos Water. Esto está en inglés, así que lo tienen que buscar todo en inglés. O pueden cambiar acá por fórmula y escriben H2O. Son dos formas análogas de que funcione. Le va a salir el agua acá abajo, doble clic, Add, y ya va a estar dentro de tu simulación. Esa parte es súper simple. Luego de que ya agregaste todos los componentes de tu proceso, tenemos que ver la fenomenología, sino como el modelo que vamos a usar. Paquete termodinámico se llama acá. Entonces tenemos que elegir un paquete termodinámico que permita resolver el problema, debido a que todo se guía por un modelo termodinámico, po. ¿Y cuál es el modelo termodinámico más power, se acuerdan? Que nunca lo usábamos porque era terrible, difícil de usar, o largo. El Penn Robinson. Penn Robinson, ¿verdad? Pero como nosotros acá no vamos a calcular nada, podemos usar siempre Penn Robinson. Ahí está. Entonces, abren el Fluid Passage, que está aquí mismo abajo de Component List. Nos metemos acá, buscamos Penn Robinson, que es como el modelo común que se ocupa acá. Doble clic y ya va a estar activado. Ya, luego de esto tenemos que ir a simulación. Abajito de todo de Component List, Fluid Passage, hay otras cuestiones de Aspen que son más para petróleo, reacciones, cosas que no vamos a ver en el ramo. Y abajito va a estar Properties, que vamos a ver en la pantalla donde estamos, y simulación. Apretamos simulación y nos va a salir esta pantalla. Y acá están en los paneles de al lado y arrastramos los equipos que necesitamos. Un mixer, un intercambiador de calor y un separador. Ya, esto sé que está ahí hablando como muy al aire, pero como tengo el computador, el apt y el Aspen en dos computadores distintos, cuando termine de explicar esto vamos a pasar al Aspen y lo vamos a volver a repasar. Luego de esto tenemos que seleccionar todas las componentes que nos dicen en el proceso. En este caso nos van a dar temperatura y presión. Ponemos la fracción en moles, todo esto en componentes, doble clic en la entrada, fracción en moles, es pura agua así que les ponemos 1. Le agregamos la energía que nos da el problema, y esto es muy importante. Cuando, lo vamos a ver ahora, cuando a un equipo le faltan variables para poder funcionar, aparece este color. Eso es muy claro porque así se dan cuenta que les falta. Y cuando un equipo ya tiene todas las variables necesitadas para funcionar, les aparece este otro color. Ahora vamos a cachar. Por último, en el separador ponemos todas las condiciones que nos dice el problema y fíjense que después todo el equipo les va a salir así. ¿Ya? Entonces, ahora para no hablar más al aire, vamos a ver el Aspen. Mientras yo comparto la pantalla del Aspen, les recomiendo a los que pudieron instalar Aspen, es poner el zoom en un ladito, como en la mitad de la pantalla, y el Aspen en el otro. Así van a poder ir trabajando junto conmigo. Ya se ve mi pantalla así. Ahí chicos, cualquier cosa que se hayan perdido y todo eso, me avisan para ir deteniéndome o yendo más despacio, no sé. Ya, espérense. Ya. Ya, entonces tenemos
la pantalla del Aspen, lo primero que nosotros tenemos que agregar es el agua, nuestros componentes. No sé por qué tengo abierto esto. Component list, doble clic, nos va a entrar a esta pantalla, adherir, buscamos acá water. H2O, y ahí está, se agregó. Fíjense que les tiene que quedar acá, porque si no lo agregan acá, no lo va a reconocer el programa de que lo están usando. Entonces, ya agregado el agua, nos vamos a nuestro paquetes termodinámicos. Add, buscamos acá Penn Robinson, doble clic, y ya estaría arriba. Si lo quieren comprobar, fíjense que acá le sale Basic, suben de nuevo a paquete termodinámico y ahí está. Basic 1, Penn Robinson. Eso es solo como si lo quieren comprobar. Lo mismo con el Component List. Component List 1 y es agua. Ya, esto y esto no se ocupan en el ramo, así que pasamos directamente a la simulación. Les va a abrir esta pantalla. A ver si lo puedo mover. ¿Qué molesta esto a veces? Ya no lo puedo mover. A veces te deja moverlo. Y fíjense acá tenemos caleta de equipo. De hecho, estos son los más comunes. Después vamos a ver algunas columnas. No sé qué es esto. Debe ser algo como de... No tengo idea lo que es. Pero de refinería, procesos dinámicos, lo más común. Así que vamos viendo lo que necesitamos. Necesitamos primero un mezclador. Agarramos el mezclador y lo arrastramos hacia acá. Y ahí ya lo tenemos dentro de nuestra simulación. Un header. Acá diferencian entre el header y el cooler, así que tienen que tener cuidado cuál ponen. Y por último, un divisor. Y estaríamos. Con los equipos nos faltan las corrientes y todo eso. Para poder agregar las corrientes, doble clic en cada equipo. Y vamos viendo. Entonces veamos, doble clic en Mixer. Y aquí podemos fijarnos que tenemos los inlet y los outlet. Inlet son la cantidad de corrientes que entran a tu mezclador y outlet es una porque como un mezclador sale solo una. Ya. Entonces, en inlet entran dos corrientes. Yo tengo que apretar aquí en stream y definirme mis corrientes. Yo la voy a definir como corriente... Chucha, teclado equivocado. Corriente 1 y corriente 2, que serían las dos alimentaciones que tengo. Y outlet solo voy a tener una corriente, que va a ser la corriente 3. Fíjense, ya miren, para que lo vean. Chao. A ver si ya. Me sale rojo acá abajo, pero eso es porque ni siquiera he definido completamente mi equipo. Mi equipo necesita por lo menos una corriente de entrada y una de salida. Entonces, como no tengo ninguna definida de salida, me va a salir rojo acá. Yo defino mi corriente de salida y ya no me sale rojo, me sale amarillo, pero me dice not solved. No se ha resuelto. ¿Por qué no se ha resuelto? Porque yo no he agregado ninguna condición a mis corrientes. El programa solo sabe que entra 1, entra 2 y sale 3. Pero no sabe lo que es 1, no sabe lo que es 2, no sabe lo que es 3. Pero eso lo vamos a especificar después. Primero veamos las corrientes. Entonces, en el mixer solo vamos a tener que entra 1, entra 2 y sale 3. Luego vamos al header. La corriente que entra a este intercambiador de calor es la que sale del divisor. Entonces va a entrar la corriente 3. Y va a salir una corriente 4, que nosotros no sabemos cuál es. Fíjense, aquí agregamos las dos corrientes, pero me sigue saliendo este error. ¿Por qué me sale este error? Porque yo tengo que agregar una corriente de energía. Acá la energía yo también la tengo que definir. Así que yo esta la voy a definir como simplemente E. La corriente de energía. Ahora
nos vamos a parámetros. Ah, no, pero ya, en parámetros. ¿Qué información nos dan en el proceso? Nos van a dar el duty del header, del intercambiador de calor. Nos dicen que 75 kJ minuto. Entonces va a ser, acá ponemos el duty, 75, y buscamos kilojoule minuto. Kilojoule minuto. Ahí está. Nuestro delta P, 0. Porque no nos dicen que hay delta P. Ya con esto tenemos diseñado todo el intercambiador de calor. Nos faltaría solo especificar las corrientes de qué se trata y ya esto ya estaría verde acá abajo. Hasta ahora, ¿alguien que haya dudas? ¿Alguien que se haya perdido o no? Disculpa, ¿cuánto era el duty del intercambiador? 75 kJ minuto. Ya, gracias. Ya. Lo bueno también, si no sé si se fijaron, que el programa te deja trabajar en muchas unidades. Por ejemplo, yo le pongo el 75 y me sale kilowatt por, no sé, siempre te lo va a cambiar a la variable que tenga como seteada en configuraciones. Pero tú puedes poner cualquier unidad que tenga. Hay unidad que no se ocupan nunca, BTU-TC hora o millones de BTU-TC hora. Pero lo bueno del programa es que tiene muchas unidades, para que después no anden como trabajando con el cambio de unidades, porque el programa lo hace solito. Ya, y por último, Disculpa, ¿Mm? que es normal que, por ejemplo, yo quiera seleccionar kilojoule minuto y se me transforme la unidad al tiro, Sí, de hecho, mira, a mí también me lo porque, hizo. Porque siempre te va a cambiar la unidad a la que trabaja el programa. ya, gracias. Pero fíjate que si yo pongo 60 kilojoule al minuto, ¿dónde está? Ahí veis, es menos de lo que tenía. Entonces el programa no es que lo setee otra automático, sino que te transforma la que tú pusiste en la que quieres, en la que quiere usar él. El programa es Ya, súper tincado. gracias. Ya. Y por último, tenemos el divisor. Tenemos que especificar las corrientes. Entra la corriente 4 y va a salir una corriente 5 y una corriente 6. Nos dicen que se separa en dos divisores, es decir, en dos corrientes. Ya. Tenemos todo listo, lo que son flujos, energía, todo. Nos falta especificar las condiciones de nuestro fluido. Entonces, para especificar las condiciones de nuestro fluido, vamos a apretar la corriente de alimentación 1. ¿Ya? Esta corriente, ¿qué es? Vamos a composición. Nos sale la composición, si hubiéramos agregado, no sé, 50 compuestos, nos van a aparecer los 50 compuestos acá. Pero como agregamos el agua, solo nos va a aparecer agua. El programa a veces es medio pavo, así que tienen que especificar los mole fraction, aunque sea medio obvio. Yo sé que la corriente de agua es pura, así que ponemos mole fraction 1. Le va a salir esta pantalla, está lo mismo, ok. Ya, pero si se acuerdan, para poder conseguir, esto es termodinámica, para poder conseguir todas las propiedades de un fluido, ¿cuántas variables de entrada necesito? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno. Necesitamos dos variables de entrada, ¿verdad? Con dos ya nos podíamos meter al gráfico y con eso podíamos sacar todo. En este caso, el problema nos da las dos variables de entrada, que nos va a hacer la temperatura de la corriente 1, nos dicen que es 25,
grados Celsius. ¿Está bien? Sí. Y la presión nos dicen que es un bar. Un bar. Entonces, fíjense, ya agregando estos dos valores, el programa te agrega todos los demás que necesitan termodinámicamente. Y todo eso lo calcula con Penn Robinson. Por eso es importante que paquete termodinámico nos definimos. Fíjense, les define la entalpía molar, la entropía molar, la composición, es decir, si es líquido o vapor o está en un equilibrio, todo lo demás. Pero además nosotros tenemos que definirnos el mass flow, que es el flujo másico de agua que va a entrar. En este caso nos los da el problema, nos dice que es 10 kilogramos hora. Cambiamos acá, kilogramos hora. Y fíjense, ya seleccionado todas las propiedades, yo solo tuve que poner 3. El programa te rellena el resto. Me va a aparecer verde acá abajo. ¿Qué significa? Que esta corriente ya está definida. No necesitamos hacer nada más con esta. Disculpa, Mati, ¿Sí? ¿cuánto era el flujo molar? ¿Molar? No sé. Pero másico son Másico, perdón. 10 kilogramos hora. Ya, gracias. ¿Ya? Y en la corriente 2 hacemos lo mismo. Yo tengo acá los datos del problema, que son composiciones 100% agua. Ok. La condición del problema nos dice que entra a 35 grados Celsius. Un flujo másico de 10 kilogramos hora también. Y una presión de 1 bar. Resuelto esto, cerramos nomás. Y fíjense, nosotros solo especificamos el mixer, pero automáticamente me resolvió el intercambiador de calor. ¿Por qué? Porque ya con la corriente 1 y la corriente 2, el programa te calcula automáticamente la corriente 3. Y como nosotros tenemos la corriente 3 y ya habíamos definido antes el duty, que es la E de energía, te calcula la corriente 4. Automáticamente te lo hace todo eso el programa. Y nos quedaría solo especificar el separador, que acá tenemos que apretar el separador y nos dan los flow ratios. Nos dicen que uno es 3:1, o sea, 0.25 en un lado y 0.75 en el otro, automático te lo hace. Entonces, ya tendríamos especificado todas las condiciones del problema. Todo. Y podíamos, para poder obtener algún dato, ponemos el cursor sobre la corriente y fíjense, la corriente 3 está a una temperatura de 30 grados, a una presión de 1 bar, y el mass flow, el molar flow, que es 1,11 kilomol hora. Si nos vamos a la corriente 4, fíjense, el molar flow se tiene que mantener, la presión se tiene que mantener, pero cambia la temperatura. ¿Por qué? Porque le estoy agregando energía. Y ahí dice temperatura 81,97. El divisor, la misma temperatura, pero los flujos van a cambiar. Es la razón que nosotros nos dimos. ¿Cacharon? Esto es como la simulación más básica que pueden hacer en Aspen. Y es súper buena para partir porque así como que se familiarizan con la interfaz. ¿Se entendió? Chicos. Sí, Mati, ¿Mm? ¿cómo seleccionaste los flujos para dibujar los flujos? ¿Para dibujar los flujos? Sí. Veamos. Common. ¿Dónde está ahí está. Un mixer. Lo doble clic al equipo. No sé por qué ahora no me deja. Ahí está. Doble clic al equipo y ahí tienes los flujos. Inlet, apretáis, no sé, el flujo 6, por ejemplo. Ah, no, verdad. 6.
No, 7, porque si no voy a ocupar un flujo que ya está arriba. 7. Y el outlet, no sé, un 9. Y ahí te van a tirar con los flujos ya resueltos. ¿Eso era? Ya, ¿O cómo seleccionar las propiedades del eso, flujo? eso ¿Mm? mismo estaba. Sí, eso mismo quería saber. ¿Las propiedades? No, era dibujarlo. Ah, ya. Y para las Sí, propiedades, lo otro sí, ya. ¿mm? Las propiedades doble clic acá nomás. Y vais rellenando. Ya, gracias. ¿Y qué otro? ¿Más dudas o no? Oh, ¿qué hice? Chicos. Ya, este igual es medio simplecito. Ahora sí van a haber dudas porque vamos a ver el caso práctico 2. Entonces, no hay ninguna duda con este. ¿No? Ya. Entonces, dejemos de compartir pantalla en este. Compartamos pantalla en este otro. Acá esto, el siguiente problema es solo el enunciado. Así como les recomiendo, no sé, sacarle un pantallazo, sacarle una foto para tener los datos a mano. Porque como tengo que compartir el Aspen, no me va a dejar tener el Aspen ni la PPT al mismo tiempo. Ya, nos dicen que una corriente contiene 68,5% en peso de etileno, mezclada con etano, con un flujo total de 7,3 millones de libras por día. Se ingresa una columna de destilación de 1,25 etapas, 1,25, 125 etapas. Se desea producir un producto destilado conteniendo un mínimo de 99,96% masa de etileno, con una producción de 5 millones de libras por día. También se considera dentro de los objetivos que el producto de fondo no tenga más de 0,1% de etileno, en base a las especificaciones dadas y a la tabla adjunta. Determine si la operación es factible, genere gráficos de composición y temperatura en los platos de la torre. Ya. Ahí para que le puedan sacar una foto, no sé, para tener estos datos, porque después termino de proyectar. Y las especificaciones son las siguientes. Nos dicen que una eficiencia de platos de 100%, la columna opera a 300 psi/g, el refrigerante es capaz de condensar toda la mezcla de etileno, la mezcla se alimenta con vapor saturado a 350 psi/g, y la alimentación entra a una columna en la etapa 90 y se utiliza como paquete termodinámico Penn-Robinson. Esto también, y acá tenemos como el diagrama de la torre que nos va a aparecer en Aspen. Eso. Ahora proyecto el programa. Si le sacan foto, les doy para que le saquen una foto a esto. Ya. Entonces, stop share. Share screen. Ya, screen nomás. Y así me sale esto también. Ya, entonces teníamos esta cuestión. Borramos nomás. Ya, es una torre de destilación. ¿Dónde están las torres en el programa? Acá, en esta cosita de acá al lado, donde están todos los equipos, en columna. ¿Y cómo nos fijamos que es una torre de destilación? Porque las torres de destilación tienen tanto un condensador arriba como un reboiler abajo. Entonces sería acá la primera. Pam. Ahí que se cargue un poco. Ya. Ahí está. Para poder especificar todos los datos de la torre, lo mismo. Doble clic dentro de la torre y nos sale todo esto. ¿Ya? Acá le podemos poner nombre a la torre. Yo lo voy a dejar como T100. Datos importantes. Nos dicen que tiene 125 etapas. Entonces ponemos acá en el número de stage 125. Y ahí te lo queda automático. Entra una alimentación. Entonces vamos a poner la alimentación como feed. Clic arriba de stream, apretamos feed y
el programa automáticamente te va a tirar la alimentación a la mitad de la torre. En este caso, por el plato 63. Pero nosotros nos dicen en qué plato se alimenta. Entonces, apretamos aquí al ladito y buscamos el plato 90. Y ahí te quedaría la alimentación lista. Veamos por arriba. Nos dicen que el condensador es total. Apretamos acá total. Y le ponemos nombre a nuestra corriente de tope. Que yo, como no soy muy ingenioso, le vamos a poner tope. Y fíjense que también tenemos que darle nombre a la energía que se le saca al condensador. Va a ser un Q de condensador. Lo mismo abajo con el fondo. Vamos a hacer una corriente de fondo, se va a llamar bottom. Y una energía al reboiler, el Q del reboiler, QR. Y fíjense que ya seleccionando todo, porque a ver, igual es súper intuitivo. Mira, voy a eliminar esto. Ay, ¿qué hice? No, no. Ya. Ojalá no haber roto nada del Aspen. Si yo no tengo definido todo lo que me pide Aspen, no me va a dejar pasar. Yo recién definiendo todo, en este caso me falta el Q del reboiler, ahí recién me va a dejar apretar Next. Esto igual es súper bueno porque te permite saber que algo te falta. No es como que vaya a hacer todo el programa, vaya a hacer que corra y te va a decir, te falta especificar algo en el paso 1 y eso te va a cambiar todo lo demás. Entonces, esto va por paso. Si ya está todo bien en ese paso, te va a dejar hacer el next. Si no, no te va a dejar. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es especificar la corriente de entrada, en qué plato se alimenta, número de platos y el nombre de todas las corrientes. Apretamos Next. Esto es el tipo de flujo. Un flujo normal, un flujo con baffle, un flujo con recirculación y baffle. Vamos a elegir el flujo normal. ¿Por qué? Porque si elijo uno de estos dos, el computador va a estar compilando de aquí a mañana. Next. Ya. Acá tenemos que agregar la presión del condensador y del reboiler. Nos dicen que la presión de la torre es de 300 psig y que no hay caída de presión. Entonces, vamos a elegir presión del condensador 300. Buscamos acá psig. Y el presión del reboiler, lo mismo. 300 psig. Mira, y ahí recién definiendo ambas presiones me deja pasar. Eso es lo bueno del programa, que es súper didáctico, se podría decir, como en ese sentido. Acá es como si nosotros tenemos una temperatura estimada de salida del condensador. Como son todas estimaciones y opcionales, no lo necesitas rellenar para poder pasar. Así que simplemente nosotros vamos a hacer Next. Y nosotros no tenemos cuánto va a valer el reflujo. Tampoco por ahora podríamos intuir esto. Así que vamos a decir que quiero mis flujos en másico porque es todo lo que nos pide. Y simplemente don, porque tampoco nos pide especificar nada ahí. Y acá nos va a volver a esta etapa. Nos dice que no está convergiendo. ¿Por qué no va a estar convergiendo? Porque no hemos definido absolutamente nada aún. Primero tenemos que definir nuestras corrientes. Cerramos esta cosa y fíjense, lo único bueno es que nos agregó todas las corrientes que necesitamos dentro de nuestro equipo. Hasta ahora, ¿alguien que se haya perdido en lo que he hecho? ¿No? Ya, entonces seguimos. Veamos la alimentación. Primero, a composición. Ay.
ocupé el mismo... Calmado, deja ver si no lo rompí. Que ocupé el mismo component list del ejercicio anterior. Me faltó agregar las cosas. Era etano, etane, y etileno. El etileno nunca lo encuentro, así que lo busco por fórmula. C2H4, etilene. El agua para la casa, remove. Fluid passage, Penn Robinson, ya. Sí. Lo rompí, dime que no, por favor. Ya, no lo rompí. Se puede cambiar el paquete de compuestos durante la misma simulación. Tengo todo bien, 125, 90, 21,7. Ya, la raja, está todo bien. No rompí nada. Ya. Ahora, con esto, ya podemos definir nuestras corrientes. Primero, la composición. Tenemos etano y etileno, pero esto está en mole fractions. Entonces, para poder cambiarlo a fracciones mágicas, doble clic o edit. Yo, edit, más fácil. Y tenemos que la composición mágica de etano, bueno, de etileno, que es el que nos dan, es 0,68,5. Es decir, 0,685. Voy a rellenar la del etano, por si acaso. Yo les dije que el programa igual es medio tincado y si no empiezas a rellenar cosas, igual te puede tirar error. Simplemente es cuánto le falta al 0,685 para llegar a 1. 0,315. Y para estar seguro, el total nos tiene que sumar 1. Siempre. Apretamos OK. Composiciones listas. En Mass Fraction. Y ahora nos vamos a las condiciones. Nos dicen que se alimenta a 350 PSIG y no nos dan ni temperatura ni nada más. Alguien que le haya sacado una foto me podría decir, necesitamos dos variables de entrada. ¿Cuál sería la otra? O nadie se da, porque nos dicen necesitamos la temperatura para poder especificar la corriente. O algo más. ¿Nadie? Ya. Ya, entonces, ya que nadie, nos dicen que entra como condición de vapor saturado. Entonces, como entra en vapor saturado, vamos acá, Vapor Phase Fraction, que está vacío, y le agregamos un 1, porque es 100% vapor. Entonces, ya con esto, más el flujo molar, que no lo hemos agregado, que son 7.3 millones de libras al día, deberíamos estar. Ahí está. ¿Por qué me dice temperatura? Si ya con esto, composición, condiciones. A ver. Algo me pitié con esto. No sé, tengo las dos variables de entrada. ¿Nos falta fijar que esté saturado? No, porque decir que está en 1. ¿Y no podría ser como vapor sobrecalentado? Es que esto es la calidad, po. Acuérdate que en vapor sobrecalentado no hay sentido hablar de calidad. Ah, ya. Gracias. No sé. Yo creo que me lo pitié cuando agregué estas cosas después. Veamos. A ver si funciona así. Ayer funcionó bien, así que asumo que me lo debí haber
piteado cuando agregué la composición después. Ah, ya. Ya calmado. Vamos a hacer algo, porque si no nos sale esto, no nos va a salir nada más. Entonces, cerremos esto, volvamos a abrirlo, no se demora nada el Aspen, y no me demoro nada en poner todas las especificaciones de nuevo. Hasta ahora, ¿alguna duda con lo que sea el Aspen? Como pueden ver, el Aspen es un programa generalmente. Todos los software de simulación son programas demasiado tincados, demasiado que son pauteaditos, y que si tú los sacas del esquema en que saben funcionar, no te van a funcionar. Como por ejemplo ahora que me pasó, que puse el paquete de componentes al final y el programa me tira error o no me acepta las cosas. Entonces eso es súper importante, porque si no saben cómo al programa le gusta trabajar, no les puede tirar los mismos errores o las mismas condiciones que me van tirando acá. También es cómo trabaja el programa, po. Yo me di cuenta al tiro que había algo malo porque no me tiró me seguía pidiendo la temperatura, y eso que yo ya le había especificado 2 variables de entrada. Esto ya me lo sé de memoria porque como les decía, cualquier error en este tipo de programas te cuesta hacerlo de nuevo. Es súper difícil hacer un arreglo cuando ya tienes parte de la simulación hecha. Entonces, cuando estaba preparando esto, me pasaba que me equivocaba en algo y volver a hacerlo todo de nuevo. Así que para que cuando tengan ojo, hacerlo, fíjense bien en cada vez que van avanzando. Next, next, 300 PCIG, 21,7 bares, 300 PCIG, 21, ¿dónde está el PCIG? Ahí está el PCIG, 21,7 bares, next, más, ton, pi, fit, chucha, ya filo. Fit, condiciones, composiciones de etane, más 0,315 de etano, 0,685 de etileno. Ok. Condiciones, una presión de 300 PSIG, 350 PSIG. Un mass flow de 7,3 millones de libras. Libras significa millones. Y una vapor frac de 1. Ya, ahí sí me lo tiro. ¿Ven? Era solo de tincado el programa que no me lo quiso tirar recién. Especificando la presión y la fracción en vapor, me especifica todo lo demás. Ya, entonces, terminamos. Y fíjense que el feed cambia de color. ¿Qué significa eso? Que ya está lo suficientemente especificado para el programa y que no necesitamos hacerle nada más. Vamos al tope. El tope también tenemos condiciones. Bueno, más que nada en las composiciones. Nos dicen que en el tope tiene que haber una composición másica de etileno de mínimo el 0,9996, el 99,96%, y de etano lo que necesitamos para llegar a 1, 0,004. Esto es lo mínimo. ¿Por qué trabajamos con lo mínimo? Porque si quisiéramos hacer un código que diga maximice la composición de etileno en el tope,
hay que hacer un código y hay que aprender a programar en este tipo de simuladores, que igual es medio peludo. Así que siempre vamos a ocupar como el mínimo que nos piden. Y así como para ahorrar como capacidad de cálculo y todo eso. El MassFlow nos dice que son 5 millones de libras al día. Y la composición lista. Y no tenemos nada más del tope. No tenemos. La presión va a ser la presión de la torre. Pero no tenemos la temperatura. No tenemos el Vapor Phase Fraction. Nada. Así que cerramos. No tenemos nada del tope y del fondo tenemos aún menos, porque si bien podríamos calcular el flujo másico, dejémoslo así porque el programa te lo calcula. Lo único que podemos decir acá es que la composición nos dicen que es de un 0,01, 0,01, déjenme ver. De un 0,1% de etileno, ¿ya? Edit, Mace Fraction, etileno, 0,121. Y de 1, 2. No, ahí me pasé en un 1. 0,001. Ahí está. Y de etano, lo que necesitamos para llegar a 100. O a 1, en este caso. El 99,9%. Llegamos a 1. Ok. Y estaríamos. No tenemos ninguna otra información del fondo. Tendríamos el flujo, pero como les digo, el programa lo calcula solo. Fíjense que acá nosotros agregamos todas las condiciones que tenemos y aún así el programa nos está pidiendo más. Nos dicen, oye, ¿sabéis qué? No tengo lo suficiente para poder calcular, calcularte todos los resultados. Y ahí tendríamos que ver cuántos grados de libertad nos tenemos que dar. ¿Cómo podemos ver eso? Doble clic en la torre. Nos vamos acá a Spec Summary. Y fíjense, tenemos diferentes variables que nos podríamos dar. Y aparecen 2 activas y 2 current. Aunque está vacía, pero no aparecen con 2 tickets. ¿Qué es lo que te implica eso? Que el programa necesita 2 grados de libertad para poder resolver el problema. Nosotros tenemos que darle 2 especificaciones. Porque son la cantidad de tickets que nos piden. ¿Cómo me doy eso? En este mismo coso, subimos a Specs y empezamos a trabajar acá. No sé por qué el programa funciona así, pero funciona así y hay que hacerlo así. Será tinca del creador. Pero aunque ya nos dimos un distillate rate, un flujo de destilado, nos lo tenemos que dar de nuevo. O sea, nos fijamos que el destilado sale del tope, está en flujo másico y a nosotros nos piden 5 millones de libras al día de destilado. Lo dejamos así, cerramos y volvemos a Speak Summary. Ya tenemos un grado de libertad dado, que sería el flujo destilado. Nos tendríamos que dar otro grado de libertad. No nos podemos dar el flujo de reflujo porque nosotros no tenemos cómo calcularlo. No sé si a ustedes, pero a mí no me apetece como hacer un McCabe Till de 125 etapas. Así que flujo de reflujo lo vamos a dejar así. Tranquilito. Nos tendríamos que dar otro grado de libertad. ¿Y qué grado de libertad mejor? Que la fracción en masa del destilado, porque nos dicen que tiene que ser del 99,96%. Ponemos acá, en el mismo cuadrito donde estamos, pero como no aparece Distillate Frac o Mass Fraction Flow, creo que es el nombre, tenemos que adherirlo. Ponemos acá Add, y ahí está. No es más, es Column Component Fraction. La fracción de cualquier componente dentro de la columna. Adherir especificación y nos va a tirar al tiro
la ventana para poder elegirlo. Yo lo puedo elegir en una etapa de equilibrio o en una corriente. Yo quiero el tope, entonces lo voy a elegir en corriente. Elegimos tope. Queremos una fracción másica definida de etileno y este valor tiene que ser 0,9996. No me pregunten porque yo tengo que definir esto 2 veces. El programa te lo pide, habrá que hacerlo. Y ya con esto cerramos acá porque ya lo tenemos definido. Cerramos, sí, está definido. Nos vamos a Spec Summary. Desactivamos el flujo de reflujo como variable, o sea, como grado de libertad. Y agregamos la composición, ahí, quieto, la composición del tope. Fíjense que ya convergió. Por si acaso, esto es recomendación, porque pueden ocupar, el programa a veces se puede confundir y ocupar datos anteriores. Resetéenlo y ahí háganlo correr de nuevo. Siempre que hagan con un programa con un programa en general, cada vez que cambien algunas especificaciones lo tienen que resetear y hacer correr. Cerramos esto y ya nuestra torre está completamente definida. Y ya podemos obtener todo lo que queremos. El tope sale una temperatura de menos 26 grados Celsius, a una presión de 21,7 porque no hay caída de presión, y un flujo molar, todo eso. Entonces, si queremos más especificaciones, apretamos aquí y nos aparece todo. Y eso sería como modelar una torre de destilación. ¿Por qué ocupamos torre de destilación? Porque como nosotros ya le damos resuelto, no resuelto, pero el diagrama de la torre de absorción, sería como prácticamente hacer la tarea, pero sigue la misma lógica. ¿Dudas hasta ahora? Para pasar a lo último. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Ya. Ok. Por último, nos piden generar gráficos de composición y temperatura en la torre. ¿Cómo yo genero esos gráficos? Yo tengo que apretar la torre. Nos vamos a Performance, acá. Todo esto igual son cosas que ustedes podrían ir revisando, súper útil. Parámetros, sale como la presión en cada etapa de equilibrio, la temperatura, el flujo neto de líquido, de vapor, durante a lo largo de la torre. Pero si quieren irse a los gráficos directamente, Performance, Plots, y aquí pueden generar el gráfico. Y esto es lo que yo les decía de ver si tiene sentido lo que hicimos. Veamos el gráfico de temperatura. Seleccionamos temperatura en toda la torre y View Graph. Y acá nos dicen desde el plato 0 hasta el plato 125. ¿El perfil de temperatura tiene sentido según la teoría? ¿Sí o no? Chicos. ¿Nadie? ¿Cómo era la pregunta, verdad? Si el perfil de temperatura tiene sentido según la teoría. Sí, ¿Por qué sí? porque el plato más frío es el que está arriba y el más caliente el que está abajo. Pues lo mismo, sí. A medida que tú vas aumentando los platos, la temperatura debe aumentar, porque siempre el punto más frío de la torre está arriba, en el tope, y el más caliente abajo, porque baja lo más pesado y por ende lo que tiene una temperatura de saturación a esa presión mayor. Entonces, tendría sentido, ¿ya? Y si yo quisiera el de composición, que es el otro que nos piden, lo mismo, apretamos composición, en Alt, ver gráfico, y acá nos tira la composición del etileno y la composición del etano. Y en el plato más, prácticamente en el plato de arriba, es 1 el etileno, y en el plato de abajo, en el último, es 1 de etano, prácticamente.
y 0 al contrario. Y en el plato 90, que sería este, veamos, anotar con el zoom. Este tenemos la composición de alimentación, porque como nosotros alimentamos en el plato 90, 0,30 y algo para... Ah, pero este es en mol. Jo, vamos a ver si se puede cambiar. ¿Property se puede? Sí, se puede. Más. Ahí. 0,31 y algo para el etano y casi 0,70 para el etileno. Eso. Y eso sería como hacer... Chucha, me quedaron las líneas. Clear. Y eso sería como hacer los gráficos. ¿Dudas hasta ahora? ¿Nada? Ya. Y por último, para terminar, cerremos aquí. Pensé que había cerrado las penas. Casi me da un paro. Por último, en el programa nos piden hacer análisis de sensibilidad. ¿Qué significa análisis de sensibilidad? ¿Qué tanto cambia? ¿Qué tanto cambia mis variables dependientes de acuerdo a una variable independiente que yo vaya cambiando? O sea, si yo cambio la alimentación, ¿cuánto me va a cambiar el tope? ¿Cuánto me va a cambiar el fondo? ¿Cuánto me va a cambiar, no sé, el Q del reboiler o el Q del condensador? En una parte de la tarea tienen que hacer eso. ¿Cómo se hace eso? Ya tienen corrida la simulación, van a casos de estudio, acá es una herramienta súper útil que sirve para hacer los análisis de sensibilidad. Lo apretan y les va a salir esto. Y acá simplemente agregan un caso de estudio. Veamos variables independientes. Fin variable. Y ¿qué podemos cambiar? No sé, cambiemos algo de la alimentación y cambiemos, no sé, el mass flow. Entonces veamos mass flow de alimentación. Y agreguemos fit mass flow. Ponen don. Y aquí ya tenemos la variable que nosotros vamos a ir modificando. Puedo agregar varias variables acá. De hecho, puedo agregar 2 o 3. Y eso va a ir modificando ambas. Y ver qué es lo que pasa con mis variables dependientes. ¿Qué variable dependiente podemos tener? Veamos el Q del reboiler, por ejemplo. Vamos a la torre, porque el reboiler está en la torre. Y acá podemos, busquemos duty, reboiler duty. Ponemos don, y ahora podemos hacer un caso de estudio de qué es lo que pasa al cambiar el flujo de alimentación, qué es lo que le pasa al duty del reboiler. Tenemos definidas nuestras variables, nos vamos a Case Study Setup. Primero tenemos que elegir el tipo de estudio. Como nosotros vamos a modificar una sola variable, este estudio va a ser de sensitividad. Si nosotros modificáramos más de uno, sería discreto. Y acá tenemos el valor actual, 38,32. Y tenemos que definir un valor de partida y un valor de término. Entonces yo voy a decir, voy a variar mi flujo de alimentación entre, no sé, 25 y 55. ¿Ya? Entonces vamos a partir con 25 y vamos a ver qué es lo que le pasa hasta 55. ¿Con cuánto diferencia? Démonos una diferencia de 5. Entonces van a ser 7 etapas. ¿Qué etapas van a ser? 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55. Ahí están todas las etapas. Y hacen run. Y con eso les van a hacer los resultados. Yo no lo hago porque al hacerlo ayer se me demoró 1 kilo. Y ahora con el Zoom se me va a demorar más,
si es que no el PC se me va a explotar. Pero simplemente ponen run y les va a salir todos los resultados acá. Y en el caso de que yo quisiera cambiar dos variables, por ejemplo, agreguemos el mass flow no sé, ¿qué podría ser? La presión de la torre, ya. Acá, presión, pressure, state pressure. Y sería la presión del condensador para poder variar toda la presión de la torre. Demos done. Tenemos dos variables, queremos ver cómo afectan estas dos variables al duty del reboiler. Vámonos acá, pero como tenemos dos variables, tenemos que ir a discreto. Número de etapas, démonos, no sé, 2 etapas. Y ahí tenemos que elegir. Ya, yo quiero saber si tengo una alimentación de 35 con una presión de 20. ¿Qué es lo que pasa si la alimentación en vez de 35 tengo 55 y una presión de, vamos al chancho, 50? Entonces, y acá ponen run. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Va a calcular para esta etapa y luego para esta. ¿Qué es lo que le pasa al duty del reboiler? Y les va a salir en el resultado. Y eso sería, chicos, como hacer análisis de sensibilidad. Como recomendación, que esta parte igual te chupa caleta de capacidad de procesamiento del computador. Traten de no hacer más cosas mientras estén esperando que compile. Si hacen más cosas en el computador, puede ser que el computador ya más o menos les explote. Así que, por último, no sé, cuando vayan a almorzar, lo dejan compilando en algún lugar donde el computador esté tranquilo. Sí, yo creo que las mismas recomendaciones de fenómenos, cuando tenían que hacer el console, que igual es un programa que te chupa capacidad de procesamiento. Y bueno, chicos, esto sería como el taller 1 de Aspen. ¿Alguna duda en general? ¿No? Entonces, con esto se daría finalizado el taller de Aspen. Dejen terminar de grabar.